México, 27 de diciembre de 2025. Hoy vamos a desarmar el manual de operación del Estado mexicano para el próximo año. Lo que encontramos en las nuevas directrices es la verdad fascinante porque un mismo hilo conductor, que es esta búsqueda de orden, de datos duros, de rendición de cuentas, pues conecta áreas que parecen no tener nada que ver. Hablaremos de 4 en específico: las reglas del juego para la seguridad pública, la modernización de los registros de propiedad, la letra pequeña del comercio exterior y las nuevas políticas contra la discriminación. Bueno, empecemos por lo que más preocupa en la calle, ¿no? La seguridad. Los documentos detallan cómo se va a repartir el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el famoso FASP, en 2026. Y a primera vista parece solo un presupuesto, pero es mucho más que eso. No es una simple entrega de dinero. Y ese punto que tocas es crucial. No es un cheque en blanco, para nada. Lo que se establece aquí es un sistema de consecuencias. La Constitución, obliga a la Federación, a los estados y a los municipios a coordinarse. Pero esa es la teoría, ¿no? Estas reglas son el mecanismo para que esa coordinación ocurra en la práctica. El objetivo no es solo gastar en patrullas y armas, sino forzar la profesionalización, el equipamiento y, muy importante, la certificación de todas las instituciones de seguridad. A ver, déjame ver si entendí bien una parte que de verdad me voló la cabeza. La fórmula para decidir cuánto dinero le toca a cada estado no es nada más población, más dinero. Están midiendo activamente la prevalencia de delitos específicos que realmente le pegan a la gente, como la extorsión, el secuestro, usando datos muy recientes, de octubre de 2024 a septiembre de 2025. Eso es un cambio radical, porque significa que el dinero intenta seguir al problema, no solo al censo. Exactamente. Es un intento de dirigir los recursos de una forma casi quirúrgica. Pero, claro, esa respuesta viene con obligaciones muy claras para los gobernadores. No solo reciben dinero federal, sino que están obligados a poner de su propio presupuesto al menos el 25% del monto que les llega del FASP. O sea, tienen que poner de su parte. Y además, tienen que entregar informes trimestrales detalladísimos y cumplir metas muy específicas. Por ejemplo, tener a un porcentaje de sus policías con el certificado único policial. ¿Y qué pasa si no cumplen? Porque esa es siempre la pregunta del millón en México. Y ahí está el diablo en los detalles. El sistema en papel suena perfecto, pero plantea una pregunta fundamental. ¿Los municipios más pequeños, los que tienen menos personal técnico, de verdad tienen la capacidad para cumplir con toda esta burocracia? Claro, o sea, el sistema no termina favoreciendo a los que ya son buenos para llenar papeles. Es un riesgo real. Sin embargo, el mecanismo sí tiene dientes, sí contempla consecuencias. ¿Cómo funciona eso? Se contemplan revisiones de gabinete y visitas de verificación. Dicho en español simple, te pueden caer auditorías y visitas sorpresa en la oficina para revisar las facturas y ver si las patrullas que reportaste compradas pues de verdad existen y están operando. Ok, ya no es solo papeleo. Para nada. Si no depositas los fondos en la cuenta bancaria específica que te exigen, si no entregas la información a tiempo o si simplemente no cumples, hay sanciones que pueden llegar a la suspensión de los recursos. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos una filosofía de gobierno más profunda. No es un esfuerzo aislado. En paralelo, la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, está impulsando un programa masivo para modernizar los registros públicos de la propiedad y los catastros del país. Y uno podría pensar, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo. No se puede tener seguridad en las calles si no hay seguridad sobre lo que te pertenece. El Estado está atacando la incertidumbre en 2 frentes a la vez, el físico y el patrimonial. Son 2 caras de la misma moneda de la confianza ciudadana. Espera, ese punto es clave. Detengámonos ahí. Eso de la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral suena muy técnico, pero para la gente común y corriente, ¿qué problema real busca resolver? Busca resolver un caos histórico. Hoy en día, en muchas partes de México, los registros de propiedad son un laberinto. Son archivos en papel, sistemas locales que no se hablan entre sí, trámites que pueden durar años, la información no está homologada y eso genera una incertidumbre jurídica brutal. O sea que hoy podrías comprar un terreno pensando que todo está en orden con tus escrituras y todo,
Y años después, aparece otro supuesto dueño con un papel amarillento de 1980 y se arma un lío legal que puede durar décadas. Exactamente ese es el problema. O que intentes pedir un crédito hipotecario y el banco no pueda verificar con certeza la propiedad y te niegue el préstamo. O que los gobiernos municipales ni siquiera sepan con exactitud qué terrenos existen en su territorio, lo que hace imposible planificar o cobrar el predial de manera justa. El objetivo de esta plataforma nacional es crear una base de datos única, digital, segura y accesible para todo el país. Que con un clic puedas ver el historial de una propiedad sin importar si está en Tijuana o en Mérida. ¡Justo! Eso le daría una certeza jurídica tremenda a la gente y a las empresas. Cambiaría las reglas del juego para todo el sector inmobiliario y de la construcción. Y volviendo a tu punto, fortalece el Estado de Derecho tanto como tener una policía certificada. Es la idea de que hay reglas claras y verificables para todos. Y no solo eso. Una base de datos así es una herramienta potentísima contra la corrupción. Dificulta enormemente los despojos de tierras, las transacciones fraudulentas, la opacidad. Es aplicar la misma lógica del FASP, datos, estandarización y control, pero a los ladrillos y al suelo. Bien, ese es el intento de poner orden dentro de casa, en las calles y en el patrimonio. Pero la complejidad se dispara cuando abrimos las puertas al mundo. Hablemos de comercio exterior. Porque si las reglas del FASP son un rompecabezas, esto es un verdadero laberinto. La cantidad de anexos, de acrónimos, de reglas, es para volverse loco. Y el eje que sostiene todo ese laberinto es la digitalización. Conceptos como la ventanilla digital o la e-firma no son opcionales, son el centro de todo. La idea es que casi la totalidad de los trámites de importación y exportación sean electrónicos. Y aquí hay una regla de oro que lo cambia todo. ¿Cuál es? En caso de que haya una discrepancia entre un documento físico y uno digital, el que vale, el que tiene la verdad legal, es el digital. Es un cambio de paradigma total hacia la trazabilidad y la eficiencia. A ver, tomemos un ejemplo para que esto aterrice. El padrón de importadores. Es básicamente la licencia que necesitas para poder traer mercancías a México. Y te la pueden suspender por muchas razones. Algunas son obvias, como presentar documentos falsos, pero otras son increíblemente sutiles. Por ejemplo, te pueden suspender por hacer negocios con empresas que el SAT, el Servicio de Impuestos, ha puesto en su lista negra definitiva bajo el famoso artículo 69B del Código Fiscal. Que para traducirlo, esa lista negra es donde el SAT publica los nombres de las compañías que ya se demostró que emiten facturas falsas o que simulan operaciones. Empresas fantasma, pues. Exacto. Entonces, esto obliga a las empresas a convertirse casi en detectives. Tienes que investigar a fondo a toda tu cadena de suministro. Porque si resulta que uno de tus proveedores está en esa lista y tú le hiciste una compra, aunque no tenga nada que ver con tu importación principal, el SAT puede decir eres poco confiable y ¡pum!, te suspenden el padrón. El impacto para un negocio puede ser catastrófico. Te pueden parar la operación por completo. Por completo. Y eso demuestra cómo las reglas de comercio exterior están íntimamente ligadas con la política fiscal y hasta con la seguridad nacional. No se trata solo de pagar aranceles. La autoridad aduanera tiene la facultad de revisar y determinar la clasificación arancelaria correcta de tu mercancía. Imagina que importas un químico. Tú lo clasificas de una manera, pero la autoridad determina que, por sus componentes, en realidad es un precursor químico que requiere un permiso especial de salud o de seguridad. ¿Y si te equivocaste, aunque no tuvieras mala intención? Exacto. Aunque haya sido sin dolo, esa equivocación implica el incumplimiento de una regulación crítica y puede costarte la suspensión del padrón. Otro detalle que me parece una genialidad logística está en el régimen IMMX, el de las maquiladoras. Las reglas permiten que una empresa, digamos una que fabrica arneses para coches, le transfiera la propiedad de esos arneses a otra, la que ensambla el vehículo, de manera virtual. Usan documentos digitales especiales, unos pedimentos. Lo increíble es que los bienes nunca se mueven físicamente de la planta. Pensemos en eso como un pase de estafeta digital. La planta de arneses le entrega virtualmente su producto a la ensambladora final, sin que un solo camión tenga que salir del parque industrial e ir a una aduana. En papel, los bienes ya son de la otra empresa que puede seguir con su proceso de producción de inmediato. Es un mecanismo que le ahorra a la industria millones de dólares en logística.
transporte. Y en tiempos muertos en la aduana. Y es una de las claves ocultas de por qué el sector manufacturero, el automotriz de México, es tan competitivo a nivel mundial. Es esta flexibilidad regulatoria, este ballet burocrático, lo que permite que las cadenas de producción funcionen a una velocidad vertiginosa. Hasta ahora hemos hablado de la maquinaria del Estado para ordenar la economía y la seguridad. Es un sistema de reglas, de datos, de consecuencias, diseñado para controlar flujos de dinero, de bienes, de personas. Pero este manual de operación también tiene un capítulo fundamental sobre cómo intenta ordenar algo mucho más complejo: las relaciones entre las personas y la lucha contra la discriminación. Y aquí de nuevo la base de todo son los datos duros. El programa institucional del CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para el periodo 2025-2030, no parte de anécdotas. Parte de la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2022. Y los números son impactantes. El 24.5% de las mujeres y el 28.1% de las personas de pueblos indígenas reportaron haber vivido alguna situación de discriminación. Son millones de personas. Lo que es notable en el programa no es solo que reconoce el problema, sino que intenta convertir un derecho abstracto, como el derecho a no ser discriminado, en algo medible. Establece metas cuantificables como el porcentaje de reducción acumulada de casos de discriminación hacia personas con discapacidad. Es el mismo principio que vimos con el FASP. Si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Quieren pasar del discurso de buenas intenciones a un tablero de control con indicadores. Y me imagino que eso implica un reto enorme. O sea, ¿cómo mides una reducción en la discriminación? ¿Con encuestas? ¿Con el número de quejas? La metodología debe ser muy robusta para que no se vuelva solo un número para cumplir. Es un desafío gigantesco, sin duda. Pero el simple hecho de plantearlo en esos términos ya es un cambio. Y es aquí donde vemos cómo esta filosofía de orden y acceso se filtra a los lugares más inesperados. Por ejemplo, en los planes de los talleres gráficos de México. La imprenta del gobierno, a primera vista, no parece tener conexión alguna. Uno pensaría eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver la imprenta nacional con la discriminación? Bueno, su plan estratégico para los próximos años incluye, y cito, incorporar tecnologías que aseguren la eficiencia operativa y promuevan el acceso equitativo a los materiales oficiales y a la información pública. La palabra clave es acceso equitativo. Ok, ya veo por dónde vas. Si las leyes, los programas sociales, las convocatorias, los materiales educativos solo se imprimen y distribuyen en español y en las grandes ciudades, estás dejando fuera a millones de personas. Precisamente, estás creando una barrera de facto. El acceso a la información es un derecho ciudadano fundamental. Si los materiales oficiales no se piensan para llegar a comunidades rurales, si no se traducen a lenguas indígenas, si no existen en formatos accesibles para personas con discapacidad visual, entonces el Estado mismo está discriminando. Claro. Por lo tanto, la modernización de la imprenta del gobierno deja de ser un asunto técnico de comprar máquinas nuevas y se convierte en una herramienta de equidad social. Es parte de la misma maquinaria para garantizar que las reglas del juego sean parejas para todos. Es increíble cómo, al final, todo se conecta. Un sistema de financiamiento para la policía, una base de datos de propiedades, una regla de aduanas y el plan estratégico de una imprenta. Todos responden a la misma lógica de fondo, de crear un sistema basado en reglas claras, en datos verificables y en un acceso más justo. Hemos visto cómo estos marcos regulatorios buscan crear orden y rendición de cuentas a través de reglas increíblemente detalladas y a veces abrumadoramente complejas. Esto nos lleva a una reflexión fundamental para cualquier persona o empresa que interactúa con el Estado. En un sistema que depende tanto del cumplimiento preciso de cada detalle, desde un pedimento de aduana hasta un informe de gasto público, nos queda una pregunta en el aire. ¿Toda esta complejidad se convierte inevitablemente en una barrera que solo los grandes y los bien asesorados pueden superar? ¿O es, de hecho, la única forma posible de garantizar la equidad y el control a una escala tan masiva como la de un país entero?